Luna de sangre, una noche de terror en el Devil's Den. El desierto es un lugar de extremos. Durante el día, el sol quema la tierra, convirtiendo la arena en un mar cegador de oro. Por la noche, la temperatura se desploma y la oscuridad se vuelve absoluta. Es un lugar donde puedes perderte, o encontrar algo que nunca quisiste ver. Nunca planeé parar en el Devil's Den. Era uno de esos bares de carretera que pasas en un viaje largo, el tipo de lugar que parece no haber cambiado desde los años 70. El letrero de neón parpadeaba débilmente, proyectando un resplandor inquietante sobre el aparcamiento agrietado. Me quedaba sin gasolina y tenía aún menos opciones, así que entré, diciéndome a mí misma que sería solo una parada rápida. El bar era exactamente lo que esperarías: luz tenue, suelos pegajosos y un olor que era una mezcla de sudor y cerveza rancia. Los clientes eran una mezcla de camioneros, motoristas y lugareños que parecían no haber visto la luz del sol en años. Pedí una bebida e intenté ignorar la sensación de que me observaban. Fue entonces cuando le vi. Estaba sentado al final de la barra. Sus ojos eran de un verde penetrante y parecían brillar en la luz tenue. Me pilló mirándolo y sonrió, revelando unos dientes un poco demasiado afilados. Aparté la mirada, pero pude sentir su mirada sobre mí el resto de la noche. Con el paso de las horas, el bar se llenó más. Una banda subió al escenario. Su música era una mezcla caótica de rock y algo más oscuro, algo primitivo. La energía en la habitación cambió, volviéndose eléctrica, casi peligrosa. Debería haberme ido entonces, pero algo me mantuvo allí. Tal vez era curiosidad, o tal vez algo más. Comenzó con un grito. Al principio, pensé que era parte de la música, pero luego vi la sangre. Uno de los motoristas se había desplomado en el suelo, con la garganta desgarrada. El hombre de los ojos verdes estaba de pie sobre él, con la boca manchada de rojo. Me miró y sonrió de nuevo, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que era. El caos estalló. Los clientes se volvieron unos contra otros, con los ojos brillantes y los dientes alargándose en colmillos. La banda siguió tocando, su música ahora una frenética banda sonora de la carnicería. Agarré una botella de la barra y la estrellé contra el cráneo del vampiro más cercano. No lo detuvo, pero me dio unos segundos para correr. El bar se convirtió en un laberinto de sangre y gritos. Luché para abrirme paso entre la multitud, usando lo que podía encontrar como arma: botellas rotas, sillas, incluso un taco de billar. No sé cómo llegué a la puerta trasera, pero cuando lo hice, me encontré cara a cara con el hombre del bar. ¿Ya te vas?, susurró, con una voz cargada de malicia. No lo dudé. Clavé el taco de billar en su pecho, y él soltó un chillido que me dejó los oídos zumbando. Cayó al suelo, pero sabía que no estaba muerto. Corrí hacia la noche, con el sonido de su risa resonando detrás de mí. Llegué a mi coche y aceleré, viendo cómo el bar desaparecía por el retrovisor. No me detuve hasta llegar al pueblo más cercano, donde me derrumbé en el aparcamiento de una gasolinera y llamé a la policía. No me creyeron, por supuesto. Cuando fueron a investigar, encontraron el bar vacío, sin rastro de la carnicería que yo había presenciado. No sé qué pasó con el Devil's Den o las criaturas que lo habitaban. Tal vez se mudaron, o tal vez todavía están allí, esperando al siguiente viajero desprevenido que entre. Lo único que sé es que nunca olvidaré esa noche, ni la sensación de esos ojos verdes observándome en la oscuridad. Si este relato te mantuvo al borde del asiento, no olvides suscribirte al canal para más historias aterradoras. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna subida y dale un me gusta a este vídeo si lo disfrutaste. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Y por favor, comparte este vídeo con cualquiera que ame un buen susto. Hasta la próxima, mantente a salvo, y no te aventures en el desierto después del anochecer.